Bien, pues en este segundo día de los 3 que me han encargado, hablamos la otra vez de la palabra clave de este año suyo de reflexión congregacional, que es transformación. Y yo le decía, para podernos situar en qué es transformación, metamorfosis, las preguntas que le hacía al final para que reflexionaran personal y comunitariamente es, cuando pienso en el proceso que me espera en adelante, personal y comunitariamente, tengo la idea de cambio, de recambio, de reforma o transformación. Y le decíamos también, nos dejamos transformar, ¿qué resistencias tengo? Y en tercer lugar, ¿qué hago para dejarme transformar? Y cogíamos el ejemplo de la metamorfosis, la transformación de precisamente el gusano de seda en mariposa. Pues para contestar también esta pregunta, viene la charla de hoy, que es precisamente que el gran instrumento de la transformación va a ser la esperanza, la virtud de la esperanza, que realmente este año jubilar nos ha puesto, Papa Francisco nos puso como actitud fundamental precisamente el vivir en esperanza. Por eso el título de esta reflexión es la imprescindible esperanza. Es decir, la transformación la hace posible la esperanza y la esperanza en sí misma es transformadora. Naturalmente una esperanza que siempre va unida como un estilo de vida a la fe y a la caridad, porque las tres virtudes teologales no son tres cosas distintas, sino un estilo de vida, contagiado por el Espíritu del Señor Jesús. Pero es que además es una tarea imprescindible para nuestra vida y nuestro ministerio, porque, como he dicho antes, sin esperanza no hay transformación. Pero hay que decir que no habrá esperanza sin hombres y mujeres esperanzados y esperanzadores, que sean capaces de enseñar esperanza, pedagogos de la esperanza. La esperanza, yo creo que hoy, siempre, pero hoy especialmente, ha sido como una virtud olvidada, la pequeña entre la fe y la caridad. Y sin embargo, vemos que la esperanza, como decía Francisco, precisamente es la que sostiene la fe y la que sostiene la caridad. O como decía el poeta francés Charles Péguy, es precisamente la que conduce a sus hermanas mayores, ella que es tan pequeña. Pero es necesario que necesitamos profundizar la esperanza en tres sentidos fundamentales. Primero, la antropología de la esperanza. ¿Por qué el hombre es un ser de esperanza y no lo puede no ser? Después, una teología de la esperanza. Y después, digamos, como en esta teología de la esperanza, podemos hacer una cristología de la esperanza. Y en tercer lugar, pues una mística de la esperanza como experiencia espiritual transformadora. Vamos con el tema de la antropología de la esperanza. Podríamos decir, el ser humano es el animal que necesita esperar y que está capacitado para esperar. Porque, siendo exactos, los animales no tienen esperanza, tienen espera. Es decir, cuando están al acecho, cuando van a conseguir una presa, pues tienen como una llamada instintiva, el mecanismo estímulo-respuesta automática, siempre la misma, que le hace actuar de determinada manera, reaccionar de determinada manera. En ese sentido, el animal tiene espera. Pero sin embargo, solamente el ser humano tiene esperanza. Porque el ser humano sabe que no está hecho. Sabe que tiene que hacerse. Y por eso el hombre tiene que generar proyectos. Etimológicamente significa lo que está lanzado delante de nosotros, pero que nos estimulan a crecer. Para saber quién soy yo, tengo que saber a qué estoy llamado a ser, quién tengo que ser. Y por eso el hombre, la esperanza que tiene el hombre, el ser humano,
es precisamente un elemento fundamental de su antropología. Por eso cuando no espera, enferma. Cuando la sociedad no espera, enferma. Por eso tenemos que ver cómo yo me voy conociendo y dinamizando en esta dimensión profunda de mi ser, que es el esperar. Decían los antiguos que, por ejemplo, hablar de los griegos, los autores griegos, era un pueblo pequeñito, montañoso y pobre, pero que hizo esas grandes aportaciones a la cultura de la humanidad. Y decían ellos, pueden porque creen poder. Esa es la esperanza humana. Pueden porque creen poder. Es dinamizador. Y también San Juan de la Cruz nos decía, desde el punto de vista también de la experiencia antropológica, tanto alcanza cuanto espera. Porque el ser humano es esencialmente esperante. Y podemos entrar en una teología, una cristología de la esperanza. Para nosotros, la esperanza tiene un nombre propio, Jesús, y tiene un proyecto, el reino del Abba. No hay Abba sin reino y reino sin Abba, aunque nosotros muchas veces los separemos falsamente. Pero ¿qué significa la cristología de la esperanza, incluso la espiritualidad de la esperanza? Pues preguntarnos a Jesús como pedagogo y como contenido de nuestra esperanza. Sería ver, por ejemplo... Perdón, Paco, te estamos escuchando muy despacito. Muy despacito significa muy sí, bajo. Puedes... Muy bajo, perdón. Bajo. Es que para Gracias. Despacito es lento. Bueno, pues entonces, lento, sí. ¿qué sería esta cristología de la esperanza? Jesús como pedagogo y como contenido de nuestra esperanza, que es la garantía de nuestra transformación personal, congregacional, comunitaria, eclesial, humana. Pues tenemos que preguntarnos siempre, ¿qué espera Jesús? El hombre de la esperanza, ¿qué espera Jesús? En segundo lugar, ¿cómo espera Jesús? Y toda una pedagogía de la esperanza, a pesar de las luchas de la cruz, ¿cómo espera Jesús? Por otra parte, nos tenemos que preguntar cómo Jesús es nuestra esperanza. El contenido de nuestra esperanza es una persona. Y por otra parte, la gracia de la esperanza. Porque la esperanza es un don de Dios, es una virtud teologal, que es don y tarea, pero que exige precisamente que lo pidamos al Señor. La gracia de la esperanza. Lo mismo que pedimos la fe, tenemos que pedir la caridad y la esperanza. Es un don. Pues fíjense, en realidad esto es la teología de la esperanza, cogemos agarramos el núcleo de nuestra fe. Porque en realidad nuestra fe cristiana, como dice la carta a los hebreos maravillosamente bien, y no solamente la carta a los hebreos, sino toda la espiritualidad bíblica, nuestra fe no es una explicación de lo que hay, no es una ideología. Nuestra fe no es simplemente un hacer, una moral, sino nuestra fe es una esperanza en las promesas de Dios que ya se ha comenzado a realizar en Jesucristo. Por eso dice el autor de la carta a los hebreos, la fe es la sustancia de lo que esperamos. Es el pregusto, el comenzar el camino de aquello que ya se ha hecho realidad por Cristo Jesús, en una dinámica de ya ha comenzado, ya tenemos, pero todavía no. Y ahí está, por eso el valor antropológico de la esperanza. El ser humano es el animal que espera o si no se nos muere. La teología de la esperanza, nuestra fe bíblica es una esperanza en las promesas de Dios. Y una cristología de la esperanza, Cristo como pedagogo de la esperanza y como contenido de nuestra esperanza. Por eso se dirá, los hechos, digamos, cómo se vive la esperanza, y ya nos decían los antiguos padres y Santo Tomás, la esperanza se vive en la oración y el compromiso.
gracia y tarea. ¿Pero qué es la esperanza? Buscando una definición. Santo Tomás, ya saben que es un dominico, no cita a Santo Tomás, no tiene derecho a cenar esa noche. Bueno, pues Santo Tomás nos decía que la esperanza es una virtud teologal, es decir, un hábito, una capacidad que va creciendo con el tiempo, que se recibe de Dios como semilla y se va desarrollando por nuestro compromiso. Es una virtud teologal que nos hace precisamente buscar conseguir un bien futuro arduo, es decir, trabajoso, pero posible. Por tanto, es una capacidad que Dios nos da como semilla, que nosotros vamos desarrollando y que se trata de estar en camino hacia un bien que por una parte es futuro, porque todavía no se ha llegado a la plenitud del reino. Por otra parte es trabajoso, difícil, hay que pasar por la cruz, por la entrega, por la muerte y la resurrección, los procesos pascuales, pero que es posible, porque Cristo lo ha garantizado. Si no fuera posible, pues caeríamos en el desánimo. Por eso la esperanza tiene un dinamismo de recibir y responder. Recibir y responder. Es la virtud del camino. Es la virtud del lanzarse. Y es muy bonito porque una de las definiciones que decían los autores antiguos, que es la fe, decía que la fe es un correr hacia Dios. Tendere in Deum, en latín, o tendere in Deum. Es decir, es correr hacia Dios. Y es impresionante, si leéis, por ejemplo, la última homilía del Papa Francisco en el día de Pascua, que la leyeron otros, ese hombre que ya estaba en silla de ruedas, horas antes de morir, pues en esa homilía, que lo tiene en la página del Vaticano, la homilía del domingo de Pascua, este hombre, este Papa, este testigo de la fe y de la esperanza, que estaba ya agonizando y en silla de ruedas, comenta cómo corrieron las mujeres del alba, Juan y Pedro, a la tumba. Y él insistía, corrían, como este hombre ya premuerto y en silla de ruedas, insistía tanto en el correr. Porque la vida no es una marcha sin sentido. No somos vagabundos, sino peregrinos. Y por lo tanto hay que correr en la esperanza. Es la prisa del espíritu, no es la prisa de las cosas que se hacen deprisa y corriendo. Es la urgencia del espíritu y del reino. Pues de ahí de esa definición de la esperanza, que vale para las esperanzas humanas, pero dice también Santo Tomás, la esperanza humana, si se queda solamente de humano, muchas veces son tropiezos en el camino. Si yo pongo mi bien en el poder, el tener, si yo pongo ese bien arduo que tengo que conseguir, al cual tengo que tender en cosas del camino, pues entonces pierdo la meta. Lo que decía también San Juan de la Cruz. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas. Ni cogeré las flores, haciendo la esperanza, parciales como definitiva, ni temeré las fieras, aunque son bien arduos. Y pasaré por fuertes y fronteras. Esa es la esperanza. De ahí vienen los pecados contra la esperanza, que son tentaciones que tenemos todos personal y también comunitariamente, y eclesialmente, y humanamente, y más en este tiempo. El primer pecado, dice, contra la esperanza es la presunción. La presunción es la anticipación abusiva del todavía no. El quedarse en el ya, en el creer que ya lo hemos conseguido, el estar encantado de nosotros mismos, el mirarnos el ombligo, el encerrarnos, el ensimismamiento negativo, que no es la escucha en sí de la palabra de Dios, sino centrarse en que ya lo he conseguido. Esta presunción puede transformarse en nostalgia mala si nos quedamos que todo bien pasado fue mejor. Y en estos cambios de transformación congregacional, nuevas presencias, pues cualquier tiempo pasado fue mejor. Esa es la presunción del pasado. Y otra hay la presunción del futuro.
Con dejarse cuidar por Dios y amar por Dios y cruzar de brazos, ya tengo el reino. Pues no. Dios quiere interlocutores responsables y la presunción. Después, otro pecado contrario sería la desesperación. La desesperación es negar el ya. Esto está tan mal, hay tantos problemas, hay tantos retos, que ya, parece que no puedo esperar, no puedo hacer nada. Pero el peor pecado, y decían los padres del desierto y las madres del desierto, que era el pecado peor, es lo que podríamos llamar la desesperanza o la feria. Ese estado en el cual ya no tenemos tensión espiritual ni tensión humana y creemos que lo razonable es no tener esperanza. Que lo maduro y lo adulto es no tener esperanza. Nuestra generación de posconcilio ha sido una generación muy esperanzada. La teología de la liberación, la renovación eclesial, y ahora nos pilla un poco el demonio meridiano, que decía el Salmo y decían los santos, los padres y madres del desierto. El demonio meridiano da desesperanza, que ya ni siquiera es desesperación, porque la desesperación es lucha. Siento que me falta algo, pero la desesperanza es tirar la toalla, quedarse con lo mínimo, el mínimo común denominador. No afrontar los retos, no abrirse a lo nuevo del espíritu. Y entonces, pues esto es, como decían también los santos padres, una opción por el infierno. Una opción por el infierno. Y parece que ya no nos afecta nada. Yo soy muy maduro, muy adulto, ya no tengo que aceptar cambios, esperar una buena y santa muerte, que el último apague la luz. Porque ya no espero ni en la lucha de nuestro mundo las esperanzas de los hombres. No espero nada de la iglesia, de la vida religiosa, ni de mí mismo. Y entonces, en definitiva, ¿qué es lo que creo? Que acabaremos mal. Esto acaba mal. Esa es la desesperanza. Si la fe bíblica es una esperanza, el peor pecado es la desesperanza. Pues bien, ¿cómo nosotros tenemos que vivir la esperanza? ¿Qué provoca en nosotros la espiritualidad de esa esperanza que viene de que Jesús nos enseñe cómo esperaba Él, qué esperaba Él, cómo el Padre y el reino era el contenido de su esperanza, cómo eso le dio fortaleza y resiliencia para pasar por la cruz y la muerte, incluso diciendo aquellas palabras en la línea del siervo de Yahvé, en la línea de los profetas. Era necesario que el Mesías pasase todo eso. En los momentos bajos de oscuridad, de desesperación, podemos decir nosotros, era preciso, era necesario. Quizá el texto hay textos de la Biblia que nos hablan para formarnos en esperanza, para ser esperanzados y esperanzadas y esperanzadores. Bueno, pues está el relato de la creación, donde vio Dios que todo era bueno. Y por tanto ahí tenemos una base de la bondad de Dios en la creación, también empezando por nuestra propia creación, como que soy yo personal. Por tanto, esa estima y valoración básica del mundo, de las cosas, de las personas, para no caer en la desesperación, en la frustración. Podemos hablar del texto de la caída original, caída originaria, la desconfianza en Dios. Si vemos en el pecado de Adán y Eva, fue un pecado contra la esperanza, es decir, no se fiaban de Dios. Y después, por ejemplo, ver pues eso, el éxodo, como la esperanza a una tierra nueva, a una manera distinta de vivir por la ley y la alianza. Podemos ver los profetas a los que les cuesta esperar, porque creen que no tienen las cualidades naturales ni la situación propicia para esperar. Por ejemplo, Jeremías, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. La esperanza me trae a mal traer, pero no puedo callarla. Por ejemplo,
podemos ver un mensaje también de esperanza, una pedagogía de la esperanza en ese librito que es novelado, una novela, que es el libro de poema didáctico, un libro didáctico, que es el libro de Jonás. Jonás, que por una parte no quiere seguir los caminos de Dios, porque tiene miedo de la misericordia de Dios con Nínive. Es curioso. Prefiere huir con su idea de Dios antes que fiarse del Dios misericordioso incluso con los pecadores. Naturalmente, el gran cántico de la esperanza en el Antiguo Testamento es el cantar de los cantares. Ya viene mi amado. Y la definición de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, el que era, y es nuestro sustento, el que es, y por eso podemos agarrarnos a él, y el que vendrá. Dirá San Pablo, corro hacia la meta dejando lo que tengo atrás para ver si alcanzo a Cristo como he sido ya alcanzado por él. El ya y el todavía no de la esperanza. Y por eso el itinerario de la esperanza es de las expectativas, y todos tenemos expectativas, el hombre nos hacemos proyectos, las comunidades, la iglesia, de las expectativas a la confianza. Y de la confianza, y desde la confianza, a las esperanzas, a gestionar la esperanza, que decía el Papa Francisco en la bula de convocatoria del año jubilar. De las expectativas que a veces nos han frustrado, sobre todo mi generación, se han frustrado tantas expectativas, tantas inversiones, y al final, ¿qué ha pasado? Pues eso que muchas veces decimos, que hemos hecho de mal, que en vez de ser más somos menos, que en vez de llenar el mundo nos estamos reduciendo, que las nuevas generaciones sobre política, en estados, en regímenes, en ideologías, parecen más cerradas que nosotros. Y entonces la Pascua de nuestras expectativas personales y comunitarias, eclesiales y sociales, para entrar en la confianza, que es una relación personal con Dios. Y desde ahí poder gestionar las esperanzas, los caminos necesarios para llegar al reino. La lucha por las libertades para lograr la libertad con mayúscula. La lucha por la dignidad, las dignidades de las personas para llegar a la dignidad de hijos de Dios. Que llegue la dignidad de hijos de Dios. ¿Cómo gestionar la esperanza? Los medios necesarios para recibir, vivir, contagiar esperanza. ¿Cuáles son algunas características de la esperanza? Es curioso porque parece que la esperanza es cuestión de proyectar. Es cuestión de proyectar medios, objetivos. Aquí estamos en el ideario del colegio, el proyecto educativo, y nosotros en nuestra constitución exactamente lo mismo. Pero atención, si la esperanza es esperanza teologal, si el hombre es un ser que tiene que abrirse a lo infinito, de tal manera que cualquier otra cosa no lo puede llenar, porque nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que repose en ti. Si somos infinitos irremediablemente, porque estamos llamados a ser hijos, a su imagen y semejanza, hijos en el Hijo. Si, como dice Santo Tomás, ya podemos desayunar mañana, si como dice Santo Tomás, se pregunta en un momento dado de si Dios ha hecho el mejor mundo de los posibles, de una cosa que se preguntaba en su tiempo, y que es la pregunta que todos nos hacemos cuando las cosas no van mal. ¿No podía haber hecho las cosas Dios de otra manera? Y él dice, pues sí, Dios podía haber hecho las cosas de otra manera, no vamos a poner límites a Dios, excepto 3 cosas que por ser tan próximas, tan cercanas, porque son Dios, entonces no puede hacerse mejor que ser. La primera cosa que Dios no pudo hacer mejor, dice Santo Tomás, es Cristo. Porque Dios mismo, y es el hombre auténtico. Dios no ha podido hacer una cosa mejor que su palabra eterna, encarnada en Jesús de Nazaret. La segunda cosa, dice Santo Tomás, ya en otro orden de cosas, pero por conveniencia y por la experiencia que tiene la Iglesia de ella, es
esa María. No pudo hacer otra cosa. Una María más grande, una María más buena. Y en tercer lugar, por eso es modelo de la Iglesia, evidentemente. Y madre de la Iglesia. Y en tercer lugar, dice Santo Tomás una cosa preciosa. Dios no ha podido hacer mejor nuestro premio, nuestro futuro, nuestra meta. Porque nuestro premio, nuestro futuro y nuestra meta es Él mismo. Y Santo Tomás, que como buen italiano es muy táctil, como bueno los pueblos latinos somos muy táctiles, dice, por eso la gloria será una fruición, un desguste, un saboreo de Dios. Y por eso el órgano que mejor nos va a hablar del cielo y del ya del cielo aquí en la tierra, porque ya ha comenzado la gloria por la gracia, es curiosamente el tacto. No es la vista, dice Santo Tomás, porque en la vista el objeto amado está afuera. No es el oído, porque la voz amada es escuchada. Es el tacto en el cual están en íntimo contacto el amante y el amado. Y de ahí la Eucaristía como pregustación del reino, el máximo sacramento. Oh sagrado banquete, en el que el mismo Cristo es nuestro alimento. Pues bien, por eso, la esperanza, ¿qué características tiene la esperanza teologal? La espiritualidad de la esperanza. Pues en primer lugar, que no se trata de proyectar en un primer momento. La esperanza comienza siempre, como la fe y la caridad, por una sorpresa. Quien no es capaz de sorpresa, porque las sorpresas están ahí, quien no es capaz de darse cuenta de la sorpresa, de lo nuevo, de lo insólito, de lo que no estaba previsto, de lo que no estaba así esperado con minúscula, en expectativa, sino que de pronto se siente desbordado. Pues la luz de la fe es el amor de Dios que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros. Y la capacidad y el amor de Dios, que la misma festividad de Dios, el Espíritu Santo derramado en nosotros y amando en nosotros, y es la esperanza. Por eso la segunda actitud ante la sorpresa es la apertura a lo inesperado. Porque la esperanza no se basa en certezas, sino en la capacidad de sorprendernos ante la acción de Dios en el mundo. Una segunda cualidad de la esperanza teologal que aparece en Jesús de Nazaret como pedagogo de la esperanza y que es la espiritualidad y la moralidad, la ética de la esperanza, es que es una señal de resistencia de lo humano frente a lo inhumano, de resistencia frente a la ideología que hacen decir que evidentemente lo más racional, lo más maduro, es no tener esperanza. ¿Y qué pasa? Que se suple por las compensaciones. El consumo, el tener, el poder, el regusto pernicioso por la melancolía. Los santos padres avisaban que hay una tristeza buena y una tristeza mala. La tristeza buena es la urgencia por encontrarnos cada vez más con Jesucristo y con su reino. Es, digamos, el sentido del todavía no que nos hace rezar y comprometernos, por lo tanto, los actos de la esperanza. Pero hay una tristeza mala, que es el victimismo que diría Francisco, el lamerse las heridas, el quedarse en los defectos propios o ajenos, el ver la botella medio vacía, más que medio llena, la dulce melancolía de estar de vuelta de todo, a veces sin haber ido de ida. El regusto de quedarnos en nuestros pequeños infiernos antes de buscar el cielo para todos.
el quedarnos en nuestros traumas personales y comunitarios. Hay una tristeza mala. Y hay que pedir, Señor, líbranos de la tristeza mala. Porque te deprime, te hunde, te quita las fuerzas. La esperanza es el dinamizador de nuestra vida. Nos quita horizontes, nos cierra lo nuevo, nos cierra a la escucha, nos cierra al afrontamiento. Por eso hay que resistir. Y por eso es tan necesario hoy hombres y mujeres de esperanza y hombres y mujeres educadores de la esperanza. Pensemos en nuestros alumnos en los colegios, en nuestra gente, en nuestras parroquias, en nuestra pastoral. ¿Salen hombres y mujeres esperanzados o adaptados al medio ambiente? La adaptación es buena en un primer momento, pero no hubiera habido evolución de las especies si no hubiéramos quedado adaptados a ser bacterias, adaptados a ser monos. ¿Adaptamos o educamos? ¿Amaestramos o humanizamos y cristificamos? El barómetro o el test de la esperanza es un buen barómetro y un buen test para ver si nuestra labor educativa y pastoral y formativa, inicial y permanente en nuestras congregaciones, es solamente un amaestramiento y una adaptación y no una humanización y una cristificación. Y en tercer lugar, la esperanza como encuentro con el otro. Sin esperanza yo no salgo a buscar al otro. Sin esperanza yo no hago el éxito al otro con minúscula y al otro con mayúscula. Sin esperanza yo no me encuentro con mí mismo. Por eso la esperanza es la virtud del encuentro, que siempre pide más y más y más y nunca dice basta, porque nos estamos encontrando con el misterio personal de cada uno, con el misterio del otro, con el misterio de la creación llamada a resucitar y ser reino de Dios, con el misterio de Dios mismo. María también es madre y pedagoga de la esperanza. Esperanza es la anunciación, donde se abre la sorpresa, donde desde la confianza, aquí la esclava del Señor pregunta el cómo va a ser esto, para gestionar la esperanza, y donde es capaz de vivir la perplejidad de la vida, porque no podemos controlarla, pero desde la sorpresa y el encuentro con Dios. María en su segunda anunciación, que fue precisamente la de la cruz, al pie de la cruz, donde recibió una extensión de su maternidad, no solamente de la cabeza, sino del cuerpo de la iglesia. Y ahí se abrió la sorpresa a aquella mujer ya anciana, porque a su edad en aquel tiempo era muy anciana. Una mujer de 50 años era muy anciana en aquel tiempo. Se abrió en aquel momento donde parecía que ya lo necesitaba es estar tranquila y un buen retiro. Y el Señor le pide un ensanchamiento de su carisma de madre. Sorpresa, perplejidad. ¿Cómo va a ser esto? De esa manera que es capaz de estar junto a los traidores de su Hijo, esperando al Espíritu en Pentecostés. Es otra manera de estar junto a la cruz del pecado de los hombres. Esa María que es resistente contra aquellos que decían que el cristianismo y Cristo era un fracaso. Era resistente. Y una mujer que es capaz de salir al encuentro. Dice San Ignacio de Loyola en su ejercicio. Hay una meditación que es la aparición de Jesús a su madre. Muchos artistas lo han reflejado. No aparece en el Evangelio. Pero es San Ignacio. ¿Cómo no vamos a pensar que Cristo se aparece a su madre? Bueno, se aparecería una aparición o se aparece por la fe, porque la fe es una aparición de Dios, del Cristo resucitado por modo de luz y fortaleza. Nosotros tenemos aparición del resucitado, porque aunque no veamos, creemos. Cristo está vivo en nosotros. Pues claro que sí.
Pues bien, para poder transformarnos hace falta gente esperanzada y esperanzadora. Y ahí nos quedamos y hacemos eco de lo que ustedes quieran decir. Y comenten.